Shalom mis amigos y hermanos, bienvenidos a una transmisión más de Seguidores del Camino, en donde hoy vamos a ver tocante a lo que se constituyen las 8 bendiciones, o más conocida también como las bienaventuranzas. Para ello podemos ir ubicándonos en Mateo capítulo 5, verso 7. Antes, Mónica va a orar, mientras voy a ir compartiendo el link en los grupos de Facebook. Bienvenidos hermanos una vez más a la transmisión. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por este día que nos ha regalado, un día más de vida. Así que dispongámonos a orar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, gracias. Te damos, Padre, por este momento en el cual estamos reunidos una vez más en tu bendito y santo nombre. Gracias, Abba, porque tú has permitido estar con vida, porque tú nos permites nos das de tu aliento para tener un día más de vida, para alabarte, bendecirte y glorificarte. Gracias por cada uno de nosotros, por nuestra familia, por nuestros hijos. Gracias, Padre, por mis hermanos, por su familia. Bendícelos, guárdalos de todo mal. Y háblanos hoy, Padre. Necesitamos que una vez más tú nos hables, nos guíes, nos des discernimiento, Padre, para así poder entender tu palabra, para poder aplicarla a nuestra vida, Padre, y ser canales de bendición a otras personas. Instrúyenos, guíanos, háblanos hoy, Abba. Te necesitamos cada día. Necesitamos de tu presencia que nos acompañe cada día donde nosotros vayamos. No nos dejes, Abba. Cuídanos como siempre hasta ahora nos has cuidado. Gracias por ser nuestro proveedor. Gracias por ser nuestro sustentador. Por tu protección, Padre Santo. Gracias, te lo doy en el bendito nombre de tu Hijo, Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Vamos ubicados, hermanos, en Mateo capítulo 5, verso 7. Vamos a ver lo que dice ahí. Vamos a Mateo capítulo 5, en el verso 7. Vamos a leer desde esta versión peshita. ¿Qué es lo que encontramos ahí? Mateo 5, verso 7. Va a hablar, ¿qué es lo que dice? Ya, dice, dichosos los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los humildes, o también tenemos otra expresión, bendecidos los misericordiosos. En algunas versiones tiene la escritura acerca de esta palabra, que encontramos en la Biblia sobre misericordia. En hebreo es Shemlah, 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 que significa piedad, tener compasión. También es Chesed, que significa fidelidad, bondad. Es un dolerse con el que sufre, un poder ayudar, compartir, dar consuelo. Al respecto podemos leer en Salmo 41:1, con aquel que piensa en el que es pobre, el que no tiene los recursos suficientes. Vayamos a Salmo 41:1. ¿Qué es lo que nos dice la escritura? En algunos dice, feliz el que piensa en el pobre. ¿Tú cómo lo tienes? 41:1. Sí. Dichoso el que tiene cuidado del pobre. Yahweh lo librará en el día del infortunio. En el día del infortunio, aquel que ha estado compadeciéndose del pobre, Yahweh lo va a librar. Vayamos sobre ello, de compadecerse con el pobre, a Ezequiel capítulo 16, en el versículo 49. Fíjense, generalmente cuando se habla de Sodoma y de Gomorra, se le habla de un pecado en particular que está presente hoy en la sociedad. Pero si nosotros analizamos lo que está escrito en Ezequiel capítulo 16, en el verso 49, encontramos al detalle
lo que ha significado ese castigo sobre Sodoma. ¿Qué nos dice la Escritura? Esta es la iniquidad de Sodoma. Fíjense, esta es, en singular, esta es. Tu soberbia hermana estaba satisfecha de pan y moraba con seguridad, ella y sus hijas, pero nunca socorrió a los necesitados ni a los pobres. Nunca socorrió a los necesitados y nunca tampoco socorrió a los pobres. En Mateo capítulo 5, en el verso 8, dice: felices los de limpio corazón. Ahora, nosotros tenemos que entender cuáles son aquellos que son limpios de corazón. Para entender, ¿tú has ubicado? Mateo 8. No, 5, 8. Ah, sí. Siempre es Mateo 5. Tú ahora te vas a estar en 5, 8. ¿Qué dice? 5, 8. Dichosos los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Felices los de limpio corazón o felices los de corazón limpio. ¿Y quiénes son ellos? ¿De quiénes está hablando? Vayamos a Salmo 24, en los versículos 3 al 5. Vayamos al Salmo 24, en los versículos 3 al 5. Ahí vamos a encontrar esta expresión, esta frase acerca de limpio de manos y puro de corazón, en el Salmo 24, 3 al 5. ¿Quién subirá al monte de Yahweh? ¿Quién estará en su monte santo? El de manos limpias y corazón puro, que no ha jurado por su alma falsamente, ni ha hecho juramento con engaños. Este recibirá la bendición de Yahweh y la justicia de Dios nuestro Salvador. Entonces, el limpio de mente y de manos, dice acá la Escritura, Yahweh a él le hará justicia. Dejó atrás las invitaciones del mundo, hace lo correcto, es transparente en sus acciones y camina en santidad. En el Salmo 73:1, en el Salmo 73, en el verso 1, encontramos una expresión. Dice que, a ver. Bueno es Dios para con Israel, para con los de sencillo corazón. Otra vez lo de sencillo corazón. Ciertamente es bueno el Todopoderoso. ¿Qué implica la limpieza de corazón? El lenguaje coloquial, ¿qué cosa significa un spa para el corazón, digamos? Vayamos a Ezequiel capítulo 36, en los versos 22 al 29. Ezequiel capítulo 36, en los versículos 22 hasta el versículo 29, donde hay un comunicado a la casa de Israel. Esa casa de Israel que está dispersa entre las naciones del mundo. Ahí podemos leer lo siguiente. Ezequiel 36, 22 al 29. Acá le está hablando a la casa de Israel. Dice lo siguiente. Por eso, di a los de la casa de Israel, así dice el Señor de señores, no es por ustedes que voy a actuar, oh casa de Israel, sino por mi santo nombre, el cual ustedes profanaron entre las naciones a donde fueron. Porque yo santificaré mi gran nombre que fue profanado entre las naciones, el cual ustedes profanaron entre ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy Yahweh, declara el Señor de señores, cuando sea santificado ante sus ojos entre ustedes. Hasta el 29, ¿no? ¿Has leído hasta el 29? Yo, pues, los tomaré de las naciones, los recogeré de las ciudades y los traeré a su propia tierra. Entonces los rociaré con agua limpia para limpiarlos de toda su inmundicia y de todos sus ídolos. Yo les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis mandamientos. Guardarán mis ordenanzas y las pondrán por obra y habitarán en la tierra que había dado
a sus padres, y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los libraré de toda su inmundicia, convocaré al trigo y lo multiplicaré, y no traeré el hambre contra ustedes. Entonces vemos que es un comunicado un tanto extenso a la casa de Israel. El país que se señala es Israel, pero antes seremos nosotros limpiados con agua para despojarnos de todas las ideas, de todas las costumbres, de todos los hábitos que se han ido asimilando impíamente desde las naciones. Por causa de su santo nombre lo hará el Todopoderoso. Cuando nosotros amamos la Torá, las instrucciones para la vida, de esos primeros 5 libros, por ejemplo, nuevamente tendremos un corazón también de carne, un corazón sensible para guardar y para obedecer. En desobediencia, nadie puede ser recogido para la reunión del pueblo de Yahweh en el tiempo final. Incluso la disciplina económica será retirada. Ese multiplicar del trigo es el símbolo de las bendiciones que nos van a alcanzar. Vayamos a lo que dice Mateo capítulo 5, verso 9. Acerca de quiénes serán llamados hijos de Dios. Mateo capítulo 5, en el verso 9. Dichosos los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, dichosos los pacificadores. ¿Qué implica ser pacificador? Leamos lo que dice Santiago capítulo 3, Santiago capítulo 3, en los versículos 14 al 18, en donde nos da a conocer las características de la sabiduría. Pero si hay envidia amarga o rivalidad en sus corazones, no se enaltezcan contra la verdad ni engañen, porque entonces tal sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, de los razonamientos del alma y de los espíritus malignos. Porque donde hay envidia o rivalidad, allí también hay confusión y toda cosa maligna. Pero la sabiduría que procede de lo alto es pura y llena de paz, dócil, obediente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin disensión ni hipocresía. Y los frutos de justicia son plantados en paz por los que hacen la paz. Entonces, aquí hay una sabiduría que no es de Elohim, sino que en la práctica el mundo, para sus intereses particulares, incluso tiene una sabiduría con aristas diabólicas. La justicia como fruto significa que ha sido sembrada procurando la paz, sin antagonismos para con Yahweh. Recordemos que hacer lo correcto es el concepto hebreo para lo que es la justicia. El retorno al camino antiguo, el retorno a las sendas antiguas es también lo justo, porque ante el Eterno estamos haciendo lo correcto al hacer caso a su voz, en paz a sus disposiciones, reemplazando o quitando las palabras del hombre que son retiradas y solo debe quedar el escrito está. La casa de Israel ha sufrido perdiendo bendiciones. ¿Por qué? Por no estar en lo correcto. Y ello ha originado que no haya paz en su vida, ni tampoco añadiduras. Jesús dijo que hasta los niños podrían entender la palabra, porque cuando la aceptamos tal como está escrita, y hay temor por el Creador, entonces el Ruach nos asiste. Se abren las puertas del entendimiento gracias a la ayuda del Espíritu Santo, que nos conduce a toda verdad. Es el hombre el que ha complicado el mensaje de la palabra con prejuicios, tradiciones, romanismos, empecinadamente y con caprichos particulares incluso. En relación a la paz, recordemos que la palabra shalom significa también por ello paz. La empleamos al saludarnos, la empleamos al despedirnos. Esta palabra habla de armonía. Cuando se vive en armonía,
experimentaremos la paz. Y dice Mateo 5:10 acerca de los que padecen persecución. Siempre estamos en Mateo capítulo 5. Esta vez respecto al verso 10, tocante a persecución. Dichosos los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino del cielo. Los que ponen por obra las disposiciones del Eterno, ellos serán perseguidos. Defender los intereses del reino de los cielos va a representar persecución como consecuencia, por lo general, de los más cercanos, de aquellos que son parte del entorno. Podemos leer ahora, respecto a consecuencias también de esto, en Mateo 5, 11 y 12, acerca de insultos a recibir, por ejemplo. Mateo 5, 11 y 12. Dichosos cuando los desprecien y los persigan y digan cualquier cosa mala contra ustedes falsamente por causa de mí. Alégrense entonces y regocíjense en gran manera, porque su recompensa es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Entonces aquí tenemos unas consecuencias: insultos, persecución, oposición en maldad y mentiras. No cabe ante esto el retroceder. Si retrocederemos, no agradará a mi alma, dice el Padre en su palabra. Habla de recompensa grande. A más oposición y persecución de los hombres, mayor será el galardón para nosotros. Esta persecución es esperable porque estamos afectando intereses particulares y hasta bolsillos también. ¿Qué nos dice Éxodo capítulo 17 en los versículos 15 y 16? Acerca de un opositor constante en la figura de Amalek con respecto al pueblo de Israel. Hablando de esa persecución permanente en Éxodo capítulo 17 en los versículos 15 y 16. Entonces Moisés construyó un altar y llamó su nombre Yahweh Nasi. Pues dijo: he aquí la mano contra el trono, la guerra de Yahweh contra Amalek, de generación en generación. De generación en generación esta persecución se seguirá dando. ¿Están los versículos 2, 15 y 16? Entonces habrá una permanente confrontación. Hay el choque de dos reinos, y no es nada nuevo porque Jesús también lo dijo: habrá nación contra nación. Saludamos antes de proseguir a la hermana Rita, que está conectada ya hace unos minutos. Habrá nación contra nación, lo estamos viendo, gente en contra de su misma gente. Y ahora estamos viendo el reino contra reino, el reino de la oscuridad contra el reino de la luz, maldad pura contra la bondad del reino. Estamos en esa etapa del reino contra reino. Vayamos viendo ahora lo que está en Mateo 5, en el verso 13, acerca de que nosotros somos sal de la tierra. Siempre en Mateo 5. Ahí están las 8 bienaventuranzas, o bendiciones, o felicidades. Recordemos que el número 8 habla de inicio. Mateo 5:13 respecto a la sal de la tierra. 5:13. ¿Qué dice? Capítulo 5, versículo 13. Sí. 5, versículo 13. Recordemos que la sal debe estar presente donde haga falta. Ustedes son sal de la tierra, pero si la sal se torna insípida, ¿con qué se salará? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y ser hollada por el hombre. Entonces recordemos que la particularidad de la sal es que es esparcible. Y en óptimas condiciones basta un poco de ella para lograr el resultado del buen sabor que trae experimentar, por ejemplo, lo auténtico de la palabra, la buena palabra. ¿Qué ganaríamos para seguir contando con la aprobación de los hombres que nosotros neguemos el escrito está? ¿Qué ganamos en ese negocio? Nada. Aunque nuestro actuar genere conmoción, sacuda columnas de reinos particulares, tengamos bien claro que nuestra única bandera eterna es el reino de Yahweh de los ejércitos.
y a nadie más debemos nuestra fidelidad, lo que es chesed en hebreo. En Mateo 5, 14 al 16, aparte de nosotros ser sal, también somos luz. A ver, léete Mateo 5, 14 al 16. Ustedes son luz del mundo. Una ciudad edificada sobre un monte no puede ocultarse. Y nadie enciende una lámpara y la pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen ellos a su Padre que está en el cielo. Nosotros no nos debemos esconder. Nosotros no hemos sido llamados para ser espías, para estar en un servicio de inteligencias en forma secreta. Tenemos que dar a conocer de la esperanza que nos anima. Tenemos que hacerlo públicamente. El mensaje, tenemos una responsabilidad para con todos. Por ejemplo, nosotros estamos aquí transmitiendo y difundimos el mensaje, porque es la responsabilidad que el mensaje se expanda, se extienda. Y el Padre ha permitido que utilicemos las herramientas, por ejemplo, del Internet, para ese propósito. El Sermón del Monte tradicionalmente lo cortan aquí, pero sigue diciendo todavía unos renglones más abajo. Vayamos a Mateo 5 en los versículos 16 al 19, porque esta es la parte un poco complicada. Vayamos a Mateo 5 en los versículos 17 al 19. ¿Qué nos dice? No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. ¿Por qué dice no piensen? Porque lo van a pensar. Sí, lo dicen. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que los cielos y la tierra dejen de ser, ni una yud, ni una tilde de la ley dejarán de ser hasta que todo se cumpla. Por lo tanto, todo el que menosprecie un solo de estos pequeños mandamientos y así lo enseña a los hombres, pequeño será llamado en el reino del cielo. Pero cualquiera que los ponga por obra y los enseñe, él tal será llamado grande en el reino de los cielos. Dice que ni una yod. Yod es la letra más pequeña del alefato hebreo. Con yod empieza la palabra Israel. Aunque tu inicio fue pequeño, tu final será grande. Israel empieza en la letra más pequeña, que es yod, y termina en lamed, que es la letra más alta del alefato. Yo tengo aquí en esta versión: no penséis que yo he venido a destruir la doctrina de la ley, ni de los profetas. No he venido a destruirla, sino a darle su cumplimiento. Y acá está hablando de ley y profetas. Si las personas dicen, ya no quiero saber la ley, entonces de igual manera tienen que decir, ya no quiero saber de profetas. Porque no es cuestión de, no, solamente la ley, los profetas los dejo. No, acá está diciendo, yo no he venido a destruir ni la ley, ni lo dicho por los profetas, sino a darle su cumplimiento. Su interpretación exacta va a hacerlo con su propia vida. Que con toda verdad os digo que antes faltarán, dice, para que me entiendan, faltarán cielo y tierra. Ahorita tenemos cielo y tenemos tierra. Que deje de cumplirse perfectamente cuanto contiene la ley, hasta una sola jota o ápice de ella. Y así el que violare, llama esto una violación, uno de estos mandamientos, por mínimo que parezca, y enseñare a los hombres a hacer lo mismo, será tenido por el más pequeño, esto es, por nulo en el reino de los cielos. Pero el que los guardare y enseñare, ese será tenido por grande en el reino de los cielos. Cielo, tierra sigue existiendo, pero el hombre ya ha anulado la ley. Jesús dijo estas declaraciones porque conoce que el hombre siempre ha buscado su libertad en la carne. Esto es una historia conocida, a expensas del Creador, como de costumbre, abusando de la gracia. Y no ha tenido ningún reparo en nulificar, alterar, cambiar declaraciones incluso del Mesías,
para anular la ley, solo porque él o un grupo lo dice. Y para aquellos que no cuestionan, para aquellos que no colocan en tela de juicio las declaraciones de Jesús de Nazaret, estén firmes y sin dudas de que esto iba a acontecer. Y no solamente iba a pasar, iba a ser enseñado que así es. No todo se ha cumplido. Aún no retorna Yeshua por segunda vez por medio del arrebatamiento. Cuando venga en su segunda venida, empleará como herramienta el arrebatamiento o rapto, que significa también en su segunda acepción una acción violenta. Tampoco la restauración de todas las cosas aún están produciéndose, no se han terminado de ejecutar, entre otras señales proféticas. El retorno a la senda antigua, el retorno a una novia que ha estado esperando a lo largo de los siglos, buscando a esa novia sin doblez, es decir, sin mancha, significa conservándose en santidad, sin doble vida, y sin doblez significa sin alterar la doctrina. Santa y sin alteración de la doctrina ha estado buscando a lo largo de los siglos. Cuando Jesús entonces dijo, vine a cumplirla, está diciendo, he venido a refrendar con mi vida, con mi ejemplo, con mi acatamiento a la Torá. Y les he dado ejemplo para que ustedes la cumplan, no la ignoren, la cumplan. ¿Qué debe haber en nuestro corazón luego de su mensaje en este sermón del monte? Debe haber entonces la justicia, debe haber la compasión, obediencia, fidelidad, valentía, humildad, sometimiento a su palabra. Tenemos que seguir los pasos del Maestro, guardar lo que Él nos enseñó a guardar. No hacerlo es una traición a su mensaje. Obedecer a Adonai es vivir en su paz, es estar en su shalom. Nosotros, rescatados por la gracia, somos llevados en santidad para estar en la obediencia. Y quien vive en obediencia a Él, vive en paz. No hay otra forma de estar en su paz. Y hasta aquí, mis hermanos, respecto al tema que hemos visto hoy, del Sermón del Monte, y que hemos explorado desde lo que es la profundidad de lo que entraña este mensaje para nuestras vidas. Agradecemos también a Abraham, que está presente, también a Mirna Román, también que está presente, y les esperamos en el próximo Shabbat. Y Rita también presente en el próximo Shabbat a eso de las 11:15 hora de Lima, en donde seguiremos viendo estos mensajes y su vinculación directa con los tiempos presentes. Han sido todos ustedes muy amables. Shabbat Shalom.